Muy buenas tardes hermanos, ¿cómo se encuentran? Bien, buenas tardes a todos los que nos ven, buenas tardes familias, amigos, hermanos que nos escuchan, que nos están viendo y que se han conectado. Damos gracias a Dios por un nuevo día, por otro domingo más. Estamos muy contentos, muy agradecidos, estamos realmente agradecidos con Dios porque aquí estamos, por su mano poderosa, por su cuidado que ha tenido, por todo lo que ha hecho en toda esta semana. Gracias le damos al Padre, ¿verdad? También damos gracias por la visita. Sean bienvenidos a esta casa de oración Villahermosa Sur, ya les dieron la bienvenida, pero pues nos gozamos con que nos visiten, sean bienvenidos. Esperamos que Dios les confirme que este es el lugar donde se tienen que congregar, ¿verdad? Y nos gozamos y siéntanse en casa. Casa de oración Villahermosa Sur, casa de Dios, casa de todos ustedes. Bienvenida. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando a cabo, Cartas desde la prisión. Ya llevamos en el 4º capítulo, estamos estudiando la carta de Efesios, versículo a versículo, para que podamos tener un mejor entendimiento, un mejor aprendizaje, sobre todo como Dios quiere que le conozcamos. Muchos dicen conocer a Dios, pero cuando vienen las pruebas o vienen las situaciones difíciles, se les olvida que está Dios ahí, ante todo. Y Dios quiere que le conozcamos como Él ha establecido y como Él nos ha dejado escrito en su Biblia. Y qué mejor que poder estudiarlo versículo a versículo para poder escudriñar, que es profundizar, cavar pozos profundos, para que Él nos muestre quién es Dios, quién es realmente nuestro Dios, al que hemos decidido seguir, al que hemos decidido decirle Señor, como quien dice, nuestro gobernador de vida, nuestro guía, nuestro Padre, nuestro todo, ¿verdad? Así es que vamos a dar inicio, seguimos con las cartas desde la prisión y estamos en la segunda parte ya de la carta. La primera parte era capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde vimos cómo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo actúan, llevan de alguna forma su operación en la salvación del hombre. Fue algo muy hermoso, ha sido de mucha enseñanza, pero ya iniciamos con el capítulo 4 y estamos en esta parte práctica, que es el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. No puede haber teoría sin práctica y la práctica nos va a llevar al hacer. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, que nos alumbre. Si se dan cuenta, hemos estado orando y orando. ¿Cómo se llama la iglesia? Casa de oración. Esa es la mejor forma de estar en comunicación con Dios, no para que me dé lo que yo quiero, para que sepa yo lo que Dios quiere que yo haga de mí. ¿Sale? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana para que alumbre nuestro entendimiento y nos dé de su palabra. Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, qué bueno eres, Padre. Nos das vida, nos prestas todavía vida, Señor, un día más. Podemos ver a nuestros hijos con salud, con vida, a nuestros familiares, a mi esposa, a su esposa, a esposos. Gracias, Señor. Gracias por tan bueno, Padre. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos alumbres, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que des ese corazón sensible y oídos abiertos, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer, Padre. Gracias. Ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, y ayuda a todo aquel que te está escuchando y te va a escuchar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en la prédica de la semana pasada vimos cómo el Padre, como nuestro Señor Jesucristo regalaba dones a los suyos, gracias a que los había ganado Él en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, decía que la unidad en la iglesia no significaba uniformidad, somos diversidad, porque Dios te da diferentes dones, nos da diferentes capacidades espirituales para que podamos ejercerlas en su iglesia, para la edificación de la iglesia, ¿sí? Y es que es ahí precisamente en esa diversidad de dones es donde los miembros de un cuerpo se fortalecen, se interrelacionan y es donde se van acompañando aquí, en este tiempo, en la tierra. No estamos solos, hermanos. Está Dios con nosotros, pero no tan solo eso, Dios nos ha dejado unas capacidades tremendas para soportar, para acompañarnos, para abrazarnos, para exhortarnos, para alentar, para predicar,
Hoy lo vamos a ver. Así que, al igual que los miembros de un cuerpo, los miembros del cuerpo son diferentes, así los miembros del cuerpo de Cristo. Somos todos diferentes, pero todos necesarios. Pero para que funcione bien el cuerpo, cada uno debe utilizar los dones que le han sido dados y no usar o no querer utilizar aquellos que no te fueron dados. Es decir, si Dios te dio el don de ver, pues te hizo para ver. Si Dios te dio el don de andar, te hizo para andar. O sea, hablando alegóricamente como el cuerpo físico. Es decir, si eres ojo, ves; si eres pie, andas. Recordemos que Dios dice a través de Pablo, nada más apúntenlo, 1 Corintios 12:18, que Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Cada uno tiene lo que Dios soberanamente nos ha dado, y es con eso con lo que tienes que servir. Con lo que Dios te ha dado, con esos dones que Dios te ha dado, es con lo que tienes que servir. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro a la verdad otro. Y eso lo dice en 1 Corintios 7:7. También vimos que los dones eran recibidos y que no eran para vanagloriarse, sino que su iglesia puede ser edificada y así darle la gloria a Dios, todos nosotros, darle la gloria a Dios, ¿sí? En el servicio no puede haber orgullo ni vanagloria, sino servicio en humildad, por muchos motivos, pero sobre todo porque los dones de cada uno los que tiene cada uno no los tiene y no los recibió por mérito personal, porque te lo hayas ganado, porque eres el único o porque eres especial. Es solamente por la gracia de Dios que Él ha dado y Él ha repartido. Así es que todos tenemos dones como en gracia y conforme a la medida del don de Cristo. Pero ahora escúchenme. Yo sé que ya hemos estudiado los dones espirituales, ¿se acuerdan? Ya hemos tenido esa serie. Pero hoy en estas enseñanzas y sobre todo en este estudio, en esta serie que llevamos a cabo, nos toca ver unos dones que Cristo solamente da. Los dones espirituales los da el Espíritu conforme a Él quiere, pero lo toma exactamente de la fuente de Cristo, ¿sí? La fuente de Jesús. Pero Jesús aquí en estos dones que hoy vamos a estudiar, Él mismo, Él es el que los da. Y son dones que muestran el cuidado especial y amor de Cristo por su iglesia. ¿Cómo se llama la prédica? Por si se me había olvidado, el cuidado especial de Cristo con su iglesia. El cuidado especial de Cristo con su iglesia, ¿sí? Y es que nosotros vemos cómo es que Jesús ama tanto a su novia, cómo ama tanto a su iglesia, que no la deja desamparada, sino por el contrario, la deja bien protegida, edificada y con unos elementos necesarios para poder prevalecer. Hoy lo vamos a ver. Estos dones que vamos a ver en teología se le conocen o se llaman dones de la palabra o dones ministeriales, ¿sí? Todos los dones espirituales son importantes, todos son dados por Dios. Y recuerden, son espirituales porque no son talentos. Y que eso es, bueno, pues ¿de quién proviene todo? De Dios, eso lo sabemos, ¿no? Es como cuando dicen en Mateo 5 que el sol sale para justos e injustos. Es la gracia general de Dios. Y en la gracia general de Dios Él la ha dado, Él deja, Él permite. Sabemos que Dios es el que permite, es el creador de todo. Pero para sus hijos tiene unos dones necesarios para edificar la iglesia. Y digo que todos los dones espirituales son importantes porque son dados por Dios y por lo tanto, si han sido dados por Dios, pues son necesarios. Pero escuchen, porque así como al cuerpo físico hay algunos miembros necesarios, vitales para el cuerpo, así es también necesario para el cuerpo de Cristo. Y quiero ilustrarlo de la mejor manera para que podamos ir entendiendo lo que vamos a ver.
El cuerpo humano físico se compone de diferentes miembros. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones, todas ellas importantes. Por eso el cuerpo puede andar, por eso puede moverse, por eso puede pensar, por eso puede ver, por eso puede actuar, por eso puede trabajar. Y gracias a todos esos miembros del cuerpo puede realizar esas cosas y desempeñarse con eficacia. ¿Qué sucedería si a nuestro cuerpo le faltaran los pulmones? ¿O qué sucedería si al cuerpo le faltara el corazón? ¿O qué sucedería si al cuerpo le falta el cerebro? Pues lo conocemos como muerte, ¿cierto? Bien. Porque podría el cuerpo vivir sin un ojo, ¿cierto? O sin una mano, incluso sin las extremidades. Pero sin esos órganos vitales esenciales, no puede el cuerpo. Por eso los dones que vamos a ver aquí son dados por Cristo, escuchen, a la iglesia. Y son para personas que Él mismo ha constituido y que resultan imprescindibles para que el cuerpo funcione como Dios quiere que funcione. No como el hombre quiere que funcione, es como Dios quiere que funcione. En el Nuevo Testamento podemos ver diferentes capacidades especiales que Dios da a sus hijos, que el Espíritu da conforme Él quiere para que el cuerpo, o sea, la iglesia, pueda hacer su labor en la tierra y así la iglesia le pueda dar la gloria a Dios. Todo tiene un propósito. Todo lo que Dios ha repartido y ha dado y ha dejado en esta tierra para su cuerpo es para darle la gloria a Él, No es para manifestar, ni para vanagloriarse, ni para sentirse el especial o para sentirse el ungido o cosas como esas. Ya sabemos que eso no es así. Es porque Dios nos ama. Es eso. Es porque Dios nos ama y nos deja protegidos, nos deja cuidados para que podamos andar en esta tierra. Y por ejemplo, ha dejado muchos dones: el don de servicio, el don de acompañar, el don de animar, el don de consolar, el don de exhortar, el don de contribuir, el don de liderar, el don de hacer misericordia, el don de dar, y así. ¿Se acuerdan cuando estudiamos todos esos? Una hermosa enseñanza, una hermosa serie que llevamos a cabo. Pero lo que hoy vamos a ver es un regalo esencial. Lo que hoy vamos a ver es un regalo esencial que nuestro Señor Jesucristo nos deja ver cómo su amor y su cuidado por su iglesia es tan grande que Él sabía que se necesitaba ese orden necesario para que su iglesia estuviera en el orden que Él quiere que esté. Y este regalo, como ya lo hemos dicho, son los dones ministeriales, que es lo que vamos a ver ahora. Abran su Biblia, por favor. Vamos a Efesios 4, por favor, versículos 11 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice: y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, escuchen, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se llama la prédica? El cuidado de Cristo con su iglesia. Hermanos, todos los miembros de la iglesia compartimos un cuerpo, escuchen. Y aunque cada uno tenemos funciones diferentes, todos nos necesitamos entre sí. Por eso la unidad de Dios nos manda a guardar, no solo que nos manda a guardar
no solo nuestra fe en Él, sino que tenemos que ejercer todas esas herramientas, por así decirles, espirituales que nos ha dado para que el cuerpo de Cristo sea edificado y se vea la unidad reforzada. Pero si esto es así, si todos son necesarios para el funcionamiento del cuerpo, los dones ministeriales, escuchen, son esenciales para la edificación de la iglesia. ¿Por qué le llamamos el cuidado de Cristo a su iglesia en esta prédica? ¿Por qué? Porque si lo leímos en el primer versículo, dice que Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y pastores. ¿Para qué? Esto es como una breve introducción para que podamos entender lo que vamos a ver. ¿Para qué? Para grandes propósitos que veremos, y por obviedad de tiempo, porque queremos bien aprender, lo vamos a ver la siguiente semana, estos propósitos. ¿Para qué constituyó esto el Señor? Pues es importante mencionarlo para que podamos alcanzar podamos alcanzar y comprender un poco el amor de Cristo para su iglesia. Por eso, ahorita nada más, de manera muy rápida y somera, les voy a decir primeramente el propósito del por qué constituyó. Porque sabemos que Dios tiene un propósito para todos nosotros. El propósito último es que nos quiere llevar con Él para vivir en la eternidad, en un cuerpo glorificado para que le dé la gloria a Él, ¿cierto? Un cuerpo que sea semejanza de su Hijo para vivir eternamente y un lugar donde descansaremos definitivamente, porque allá no habrá más dolor, allá no habrá más llanto, allá no habrá más angustia, allá no habrá más desesperanza. Es allá donde estaremos así, pero es acá donde Él nos da esa fe y esa esperanza de poder llegar allá. Y por lo tanto, cuando yo estoy acá, entregado a Él, en Cristo, yo tengo paz, porque sé que algún día estaré yo con Él allá. Entonces, hermanos, antes de que lleguemos a ese propósito final, allá con Él, aquí en este mundo tenemos un propósito que Dios tiene, y es un propósito práctico para su pueblo. Y fíjense cómo lo podemos ver en los versículos del 12 al 16 de Efesios 4. Pero escúchenme, son propósitos prácticos y doctrinales que vamos a ver la siguiente semana. Solamente les voy a leer en una traducción Nueva Viviente para poder tener un mejor entendimiento de esto, del por qué Jesús, nuestro Señor Jesucristo, constituyó, por qué Él y para qué. Y esto es de manera rápida, porque lo vamos a ver después. Dice versículo 12 en Nueva Traducción Viviente: ellos tienen la responsabilidad de preparar. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Versículo 13: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y crecimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, versículo 14, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Hasta ahí, versículo 14. Escuchen, esto es tremendo, ¿eh? Jesús sabía que en el mundo iba a haber lobos rapaces. Jesús sabía que iba a haber gente que decía que ellos estaban puestos por Él. Jesús sabía que iba a haber doctrinas falsas, erróneas. Jesús sabía que iba a haber gente que solamente iba a buscar tu dinero, precisamente, y iba a medrar con la piedad. Él sabía perfectamente, pero no nada más eso era lo más grave, que te robaran el dinero, sino que perdieras tu alma. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Constituye a unas personas para lo que acabamos de leer, para que no te pierdas, para que seas edificado, para que haya unidad,
para que crean en una misma cosa, para que la fe sea sólida. Eso es amor de Dios. Eso es amor de su pueblo para aquel que le sigue fielmente. Y esto es muy importante entender, porque como les digo, lo veremos a profundidad el próximo domingo. Acabamos de leer, entre otras cosas, el propósito práctico. Ahora ya sabes, con lo que acabas de escuchar, para uno de los propósitos para lo que Dios te dejó aquí, y por lo cual estás en una iglesia, y en una iglesia donde hay sana doctrina, donde no hay nada de desmanes, donde no hay ni siquiera desfiguros, donde precisamente lo que hay es un control y un dominio propio, mostrando un fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver después de escuchar y leer estos versículos? Pues lo que podemos ver es que estamos muy lejos de esa perfección que Dios quiere que tengamos, porque lo que quiere que tengamos Dios es la estatura de Cristo, nada más y nada menos. Es muy alto, muy lejos. Y no hay que desanimarse, hermanos. Escuchen, yo siempre les comento esto, no hay que desanimarse, porque la santidad es un proceso que necesita de tiempo para que pueda ir creciendo. Pero también escucha esto, tampoco es para que te conformes, porque el propósito que Dios tiene para ti mientras estás en este mundo es de irte perfeccionando y que le des la gloria a Él. Entonces, sí, es una balanza que yo tengo que tener en mi vida. O sea, ciertamente Dios sabe mi respuesta, sabe cómo soy, y ahí va. Pero yo también tengo que poner parte de lo que me corresponde a mí para llegar a esa estatura aquí en esta tierra. Sabemos que va a ser imposible estando en esta tierra, lo vamos a lograr allá arriba, pero si tú no te esfuerzas aquí, no es como que ya recibí la salvación y me cruzo de brazos y ya, Señor, yo ya soy salvo, así como muchas iglesias lo hacen. Pasen y hagan una oración y ya eres salvo. Y hagas lo que hagas, digas lo que digas, que te comportes como te comportes allá afuera, después de las reuniones no pasa, no importa nada. O que tengas problemas con los hermanos, que tengas, no pasa nada, porque tú ya eres salvo. No, hermanos, no. Qué fácil sería así, ¿verdad? Qué fácil sería así. Qué fácil es hacer una oración y decir ya soy salvo. Lo más difícil es sacrificar la carne. Eso es lo que cuesta trabajo. ¿Te ofenden? Pon la mejilla, dice Jesús. Ay, no, por favor, eso, ¿cómo crees? A ver que te ofendan. Ahí es donde empieza el ejercicio de la piedad, ¿verdad? ¿Te engañan? No, pues ahora yo lo voy a engañar. Pues qué fácil es eso, esa es la carne. Jesús nos manda a otro tipo de pensamientos. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso Efesios 4 en adelante nos va a llevar a una manera práctica de cómo tenemos que ser en este mundo. Así que de momento quedémonos con esto, hermanos, que tenemos que ir creciendo de manera que tu estatura, escuchen, tu estatura espiritual, doctrinal, o sea, aprender, y que también tu estatura práctica, tu honradez, tu rectitud, vaya siendo cada día más a la altura de Cristo. De tal manera que cuando hasta los jóvenes digan, esta moneda que me encuentro aquí no es mía, la tengo que regresar. Tenemos que ir creciendo a la estatura de Cristo, jóvenes, hermanos, hermanas que me escuchan. Hay que sacrificar la carne, el yo. Y eso es lo que Pablo va a enseñar más adelante. La altura de la plenitud de Cristo, ese es el modelo que Dios tiene para nosotros. No quiere que seas como el pastor, o como el evangelista, o como el cantante, o como él ni se fija en ellos. Él te puso a alguien especial, que es su hijo y que dice imítalo. Y lo que él espera es que te comportes como él. Eso es lo que él espera. Por eso la Biblia, por eso esto está hecho para conocerlo a él y para saber quiénes somos nosotros, unos miserables. Realmente. Por eso la prueba de que ya has sido salvado, de que ya has sido sellado por el Espíritu Santo, es de que te ocupas de tu salvación con temor y con temblor. Te ocupas. Eso es una muestra evidente, grande, que tú ya has sido salvado. Pero si en tu pensamiento, no, es que pues yo ya soy salvo, pero pues Dios sabe mis debilidades, Dios sabe. Y ahí empieza, ya se los he dicho, nuestra mente a querer hacer reformas a la palabra de Dios, y no es así.
Querer y ser igual a Cristo, ese debe ser nuestro modelo a imitar, hermanos. Y aunque sabemos que es imposible conseguirlo aquí en esta tierra, no significa que no debamos imitarlo, tratar de esforzarnos. Eso es santidad, esa es la progresión de la santidad que tenemos que hacer. Así es que, hermanos, ahora ya sabemos a grosso modo para qué Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para ayudar a caminar en este objetivo práctico y que es ser cada día más como Cristo. Gran tarea le ha dejado el Señor, ¿cierto? Pero eso refleja el amor de Dios. Eso es lo que refleja el amor de Dios en una iglesia. Hoy lo vamos a aprender, hermanos. Cuando una iglesia tiene una sana doctrina mostrada a las Escrituras, apegada fielmente a las Escrituras, el amor de Dios está en la iglesia. Cuando es antropocéntrica, o sea, del hombre, cuando tú declaras, tú decretas, tú haces, tú cancelas, no, hermanos, eso es el hombre. El hombre no es nada, Dios lo es todo. Los dones se refieren a las capacidades dadas por Dios para poder servirle, y por eso decimos que son espirituales, porque son dadas por Dios, sin las cuales la iglesia no funcionaría, por muy hábiles que fuéramos en ciertos temas. Puede ser muy hábil, puede ser muy inteligente, pero si no es capacidad dada por Dios, de nada te sirve. Tarde que temprano, ¡fum!, abandona, rompe o se queda ahí. Por eso son espirituales, porque son un regalo de Dios y por lo tanto un milagro. Un milagro que hace funcionar a la iglesia como Dios quiere que funcione. Así es que un don es una gracia, y lo vuelvo a repetir, porque no es algo que sea por lo que yo me lo gané, yo hice, no, es una gracia, es un regalo. ¿Quién lo hace? Jesús. ¿Cómo lo hace? Hermanos, es sabio. Su sabiduría no la conocemos, sus pensamientos son tan altos que hace 8 días nos fundió los fusibles a muchos, ¿cierto? Nos fundió los fusibles, o sea, realmente hizo cortocircuito, ¡prum!, tronó. Y hoy domingo repasamos un poco de eso porque había fusibles ahí como que estaban todavía no haciendo corriente bien. Pero el Señor ha sido tan bueno que nos revela, nos da. Estos dones tienen como meta alcanzar la madurez de la iglesia y no el crecimiento de la misma. Ese es el error de muchas iglesias hoy en estos tiempos, buscar crecer. Lo que Dios quiere es que seamos maduros, no como niños fluctuantes. Los dones espirituales son recibidos, escuchen, los que hemos visto en 1 de Corintios, porque lo vimos y precisamente a la iglesia de Corintios fue que le fue dada sin tener en cuenta su madurez, su crecimiento, incluso su conocimiento bíblico. ¿Se acuerdan de esa serie? Cómo a esa iglesia de los Corintios le era dada, pero muchísimos dones. Estos dones también son así, que Cristo los da, pero solamente pueden ser ejecutados hasta demostrar cualidades de madurez, crecimiento y carácter, tanto bíblico como espiritual. Y por eso hay mucha serie de instrucciones. Por eso el que dice, el que quiera ser pastor, buena obra desea, pero ahí viene una serie de instrucciones y requisitos. O el que quiera ser obispo, el que quiera ser diácono, ay padre, ¿cierto o no? Así es que Pablo dice que Jesús constituyó, la palabra es didomi en griego, y eso quiere decir que Él regaló a la iglesia unas personas que Él mismo hizo. Y vuelvo a repetir, apóstoles, profetas, evangelistas. Así que, más que dones, aquí lo podemos ver, son hombres que Él mismo capacita. No piensen en nombres, hombres, Él mismo capacita. Él dice, Él mismo constituyó, el verbo está en pasado, pero cuando entramos en griego, y ya sabemos que la presencia de Dios y la soberanía y la sabiduría es muy grande. Son dones esenciales dados a la iglesia, tanto como el cuerpo físico necesita de pulmones, de corazón y de cerebro, la iglesia necesita de los dones ministeriales. Una iglesia sin don ministerial es una iglesia sin rumbo, hoy lo vamos a ver, perdida. Y por eso muchos andan dando de tumbos allá afuera. Por eso esas iglesias donde empiezan a hacer puras manifestaciones en desorden y nada de doctrina bíblica de lo que Dios dice.
Así es que vamos a empezar. Versículo 11, Efesios 4, versículo 11, por favor. Estamos ahí, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen, porque aquí es importante. Pablo menciona 4 cargos. Desde ahí empezamos ya. Porque se pueden leer 5, y ahí es donde hay una gran confusión, y ahí es donde hay una gran, ¿cómo se dice? Pues una situación ahí de mucha, controversia. Porque, no, es que son 5, son 4, y ahorita lo vamos a aprender. Describe 4 cargos, como se menciona comúnmente, mencionan que son 5, pero es de una manera errónea. Vamos a empezar con apóstoles. Un apóstol, y ya esto ya lo hemos estudiado, pero hoy lo vamos a ver de una manera distinta. Por eso les digo, Dios nos da mucho para aprender. Un apóstol la palabra es apóstolos en griego, que es enviado. Era comisionado para realizar una tarea específica que debía realizar en el nombre de esa iglesia. Eso era el primer siglo. Cuando Pablo habla de los apóstoles aquí, se está refiriendo a los 12, excluyendo a Judas e incluyéndose a él mismo. Estos apóstoles, escuchen, fueron llamados por Jesús, fueron enseñados personalmente por él y enviados por él personalmente para revelarle al mundo a través de la iglesia cuál es la voluntad de Dios. ¿Escucharon? Fue a estas personas a las que Dios reveló la verdad que se encuentra en Jesucristo. Por lo tanto, y si hace referencia a los 12, y uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor después de su resurrección, ese era un requisito, ya lo hemos estudiado. Es evidente que estas personas de las que habla aquí Pablo, en este versículo, los apóstoles con A mayúscula, ya no existen. Ya no hay esa función, ese cargo. Ahorita vamos a aprender. La función sí, se puede ejercer, la estamos haciendo ahorita en este momento. Pero el cargo, y ahí es donde empieza a derribar muchos argumentos y muchos falsos maestros allá afuera que se autonombran el apóstol de Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Por eso la gente necesita aprender. Por eso cada uno tiene su Biblia, para que ustedes mismos lean y no sea yo el que les esté diciendo, sino sea Dios, como hace 8 días, el que nos mostró y nos reveló, ¿verdad? Cuántas cosas. Bueno, y siempre, no hace 8 días nada más. Acompáñenme a 1 Corintios 15:3, para que veamos cómo mismo Pablo lo confirma, lo que estamos diciendo. 1 Corintios 15:3, voy a leer desde el versículo 3, que Pablo está hablando a la iglesia de Corintio. Y les está diciendo que él es el apóstol. Fíjense, ¿ya estamos ahí? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y a otros ya durmieron. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense, ya lo hemos visto, ¿no? Por eso les dije, no va a ser la misma enseñanza que estudiamos como los dones ministeriales dentro de la serie. Pablo dice que fue a él, al último de todos, como un abortivo que se le apareció el Señor. La palabra abortivo viene de la palabra griega ektroma, con K, ektroma. ¿Qué quiere decir esto? Dice que fue nacido fuera de tiempo normal. Lo que quiere decir que Pablo fue el último de los apóstoles en recibir ese don, y fue una excepción porque fue llamado fuera de tiempo. Por eso, no te creas aquellos que dicen ser apóstoles.
Desde ahí empezamos, ¿eh? Porque para ser apóstoles había que haber visto al Señor. Y el último que se le apareció, ¿a quién fue? A Pablo. Haber sido nombrado personalmente por él. Y el último que nombró fue a Pablo, Gálatas 1:1, ahí lo nombra. Haber sido testigo de su resurrección. Y Pablo fue testigo cuando lo encuentra, ¿se acuerdan? Hechos 1:22. La importancia que tiene el estudio, hermanos, de la palabra. Esto nos lleva a quitarnos vendas, a no ser engañados. Ya acuérdense y tengan como base el propósito de por qué constituyó Dios todo esto. Para no ser engañados. Por eso es que tenemos que escudriñar, estudiar, para que cuando tú escuches en la tele a los falsos maestros de que van a ungir unos pañuelos para que el domingo sean repartidos y entonces se sanen del COVID, se sanen del cáncer, se sanen de toda enfermedad, y de todos sanan esos pañuelos, menos su matrimonio. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo un megapóstol de esa magnitud se está divorciando? Y dando pañuelos para curar y sanar, pero no puede sanar su matrimonio. Eso es. No sé, es que de veras, hermanos, a veces no se necesita la sabiduría, el simple sentido común me dice, eso está mal. ¿Sí o no? ¿Pero ustedes creen que la gente ha abierto los ojos? No, hermanos. Son engañados por estratagema de hombres perversos. ¿Saben qué es eso? Eso no es apóstol. Yo encontré una definición, escuchen. Apostolitis. Fíjense, una definición en internet. Apostolitis, dícese de la enfermedad de la iglesia moderna y está catalogada como pandemia de alcance universal. Es la usurpación de la palabra escrita de Dios con el fin de permitir nuevos y frescas revelaciones, mediante el nombramiento de nuevos apóstoles por la palabra de hombres también enfermos de ambición. Su causa se atribuye al abandono de la autoridad y de la suficiencia de las Escrituras al mandato del que habla Pablo en Efesios 2:20, que es la iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y sobre los profetas, donde se ha de edificar. Qué buena definición, ¿no? Así se deberían de llamar, apostolitis, pero hermanos, hoy se ha cumplido la palabra. Hoy se ha cumplido que no hay nada oculto, todo va a salir a la luz. Y es que hoy vemos cómo esta persona entregando esos pañuelos hoy, ¿se acuerdan del video ese que me mandaron, que se los compartí? Qué tremendo. Compartiendo pañuelos. Imagínense una persona ahorita que llegara en necesidad y que tiene aflicción y que tiene preocupación y que algo le está pasando en su vida y que yo le diga, ¿sabes qué, hermano, hermana? Ven, llévate este pañuelo, eso te dará paz. No, hombre. Porque yo lo acabo de ungir y yo acabo de orar sobre él. ¿No han leído el Salmo 115, verdad, de la idolatría? ¿No han leído el Éxodo 20, donde Dios aborrece todo eso? No, hermanos. Por eso estudiamos. Por lo tanto, los apóstoles fueron el testimonio vivo después de haber visto al Señor, después de su resurrección. Fueron inspirados por Dios para escribir personalmente lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y fueron comisionados por Dios para poner los fundamentos de la iglesia. ¿Cómo me voy a atrever a llamar apóstol? ¿Cómo? Qué tremendo, ¿no? La iglesia, hermanos, no necesita de más apóstoles de los que ya fueron enviados por Dios. Y lo seguimos teniendo hoy porque podemos escuchar a través de sus escrituras a Mateo, a Juan, a Pablo. Son los apóstoles que continúan hablando a la iglesia a través de las escrituras y del Espíritu Santo. La iglesia de nuestro Señor debe de estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles, de los que fueron enviados por Dios, y es sobre este fundamento que debe de construirse. Pablo mismo lo dice, vean cómo dice Efesios 2:20, escuchen, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, para terminar con este ministerio, ya no está vigente hoy. Si se ejerce, sí, su función. ¿Escucharon? De hecho, de alguna forma lo que estamos hablando ahorita es eso, ejerciendo la función
pero no es que seamos, hubo. El mismo Dios, mismo Jesús lo constituyó, lo hizo. Pero es un verbo en tiempo pasado, pero que tiene repercusiones hasta la eternidad, Por lo tanto, este mismo ya no está vigente, y si se ejerce su función, sí, al abrir las Escrituras. Vamos a ver profetas. ¿Se acuerdan? En la segunda. Antes de tener en sus manos el Nuevo Testamento completado, los creyentes, además de los apóstoles, tenían los profetas, que les revelaban las verdades de Dios a través del Espíritu Santo y les animaban a seguir las enseñanzas mismas de esos apóstoles. Estoy hablando después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles y profetas, por lo tanto, trabajan juntos en el primer siglo, por lo tanto, y conforme a lo que hemos visto, este oficio ya tampoco es operante. Y qué tremendo, porque está el esposo del que estamos hablando, el apóstol, y su esposa, ¿qué es? Profeta. Por Dios, no puede ser, Señor. Qué tremendo engaño, ¿no? Y lo peor del caso es que ella dice que a libertad ha sido llamada, por lo tanto se divorcia. Entonces, qué tremendo, pues hay que arrancarle casi toda la Biblia. Desde Génesis, de cuando ya no serán dos, sino uno solo, y dejará a su padre y a su madre, y pues desde ahí empiecen a arrancar hojas para que, y déjenle nada más donde dice vi una visión, porque es lo que ven. Hermanos, esto de veras nos causa risa, y aparte te quedas asombrado de ver que la gente crea. A muchos, aquí a mis amados hermanos les decían, no vayan a hacer esas locuras, por favor, no lleves a los niños, van a hacer locuras ahí en esas iglesias, hacen desfiguros, ¿verdad? Es que yo le digo a mi hijo, pues es un celo, da coraje, que crean que eres así, o sea, pues es parte de lo que tenía que pasar. Nuestro Señor Jesús lo anunció. Por eso hay que estudiar, por eso la enseñanza. Este oficio ya no es operante, porque hoy la revelación de Dios ya la tenemos completa y cerrada en el canon de las Escrituras, con la revelación del último apóstol, de Juan. ¿Se acuerdan? Apocalipsis, apúntelo, 22:18, dice, yo testifico a todo aquel, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir que se completó, quiere decir que se cerró, que la profecía, que todo lo que Dios tenía que haber dicho ya lo dijo, ya está acá. Nada de que tengo una visión, tengo una revelación, Dios me dijo, Dios me habló que vamos a construir allá afuera con pavimento hidráulico, y levanten la mano quien tiene 1,000 pesos. Así me recibieron en Villahermosa hace 15 años casi. Mi esposa lloraba. Qué tremendo engaño. Qué tremendo engaño. Así es que, al igual que los apóstoles, los profetas, fue un don dado de una vez y por todas. Los fundamentos fueron puestos una vez y para siempre. Tú cuando construyes una casa pones los cimientos de una vez y para siempre. Es lo mismo aquí. Los cimientos ya están puestos, dice Efesios 2:20, sobre los profetas, ¿sí? Y apóstoles, ya están puestos. No necesitamos profetas con ideas nuevas, nuevos los testamentos, ya están con ideas nuevas, ya está todo en las Escrituras. Ya vimos, escuchen, no se confundan porque hay un don de profecía, ¿cierto? Eso ya lo vimos en los dones espirituales, ese es otro. Y no me voy a desviar y no me voy a explicar ahorita, pero ese es otro. Aquí hablamos del don de profeta constituido por nuestro Señor Jesucristo. Ese ya no está operante. ¿Hacemos la función de profeta? Sí, cuando abrimos la Biblia y cuando decimos y exhortamos al pueblo. Esa era la función del profeta, exhortar. Y sí lo hacemos, sí, como función, porque hacemos lo que ellos hacían. Pero ellos hicieron la revelación, lo escribieron, era otra cosa. Ya hoy ya no, hermanos. Ojalá que esta enseñanza llegue y se vaya por donde quiera, y no importa que nos digan y nos tachen, pero la verdad tiene que ser escuchada.
De esta manera, cuando alguien si se anima y exhorta a los creyentes a obedecer la palabra de Dios, es como se hace esta función. Pero escuchen, es evidente de que no está hablando de esto Pablo. Pablo lo que está hablando es que dice la función que tuvo en el inicio el profeta, cuando nuestro Señor Jesús ascendió, cuando resucitó, los vio. Los pseudoprofetas hoy pues están muy de moda, como se los decía. Hoy hay unas pseudoprofetas que pintan cuadros y que te dicen que esos cuadros son divinos y que los lleves a tu casa para que den paz, y como los pañuelos. ¿Y ustedes creen que la gente compra? Pues hasta su buen fin tienen, creo, ¿eh? Bien, pasamos al siguiente, que son evangelistas. Evangelistas, dice, me voy a apurar. Los evangelistas son los misioneros que van predicando la verdad que es Cristo. Es cierto que todos somos llamados por Dios para evangelizar, escuchen. Pero lo que Pablo nos dice aquí es que Dios le ha dado una habilidad muy especial a algunos para que haga este ministerio como Dios quiere que sea hecho. Por lo tanto, estas personas tienen este don. Conocemos a muchos evangelistas muy conocidos, pero a mí esos no me impresionan. A mí los que me impresionan son los que conozco y que están en esta iglesia, mis hermanos que tienen ese don y que se paran y que van y predican a quien sea, en la calle, en el taxi, en el parque, o que incluso cruzan una calle porque Dios le dijo, ve allá, ahí esa señora que está saliendo del hospital, ve y predícale porque algo está pasando con ella, y le exponen la palabra de Dios, ¿cierto o no? Esos son los que a mí me impresionan. ¿Por qué? Porque me deja ver cómo verdaderamente el don de evangelista está presente y no es para todos. Porque a algunos no, les cuesta trabajo la predicación, les cuesta trabajo compartir, les cuesta trabajo decir, es más, soy cristiano, como que les tiemblan las piernas, ¿sí o no? ¿A poco eres cristiano? Y están, sí. Pero dice en Lucas que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre. Y vendré con él y haré morada en ustedes. Qué glorioso, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta que Dios no ha constituido a todos como evangelistas. Y es evidente, y escuchen, esto no es una excusa para no evangelizar, porque el llamado es para todos, id y predicar, ¿no? Pero debemos notar que este don en hermanos es como acabo de mencionar, y debe de ser un ejemplo en nosotros para imitar. Ellos no tienen miedo, incluso un hermano, a mí mándame pastor, yo voy allá a Gaviotas, yo voy allá, mándame, ¿no? Pues ahorita no se puede, ¿verdad? Pero hemos ido y la verdad es que sí, se necesita este denuedo, este valor, tener este fuego por dentro y en todo momento están hablando de Dios, en todo momento, porque como dicen, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué otra cosa vas a hablar? Por lo tanto, el evangelista sí es un ministerio que hoy sigue vigente y que hoy sigue necesitando la iglesia. Entramos al último, pastores y maestros. Hermanos, se los dije al inicio, es un solo oficio, y aquí empecé lo bueno. Es cierto que en una iglesia un maestro no tiene que ser pastor, porque hay un don de pastor, que ya lo hemos visto también, pero un pastor ha de ser siempre un maestro de la palabra. ¿Escucharon? Un pastor ha de ser siempre un maestro de la palabra. Es de estos de los que Pablo habla, de los pastores que tienen que ser maestros de la palabra, porque miren cómo los denomina, fíjense, escuchen, solito se da uno cuenta, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. En la traducción griega, esa conjunción sí nos integra a los dos, pastores y maestros, y es la antigua palabra griega describe claramente un cargo con dos títulos descriptivos, quienes en primer lugar pastorean al rebaño de Dios a través de enseñar la palabra de Dios. Y escuchen, el enseñar es esencial en un ministerio pastoral. Es apropiado, por lo tanto, los dos términos, pastores y maestros, deben ser unidos para denotar un orden del ministerio. Estos dones son dados bajo discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo.
Los pastores son generalmente están en su iglesia local para poder pastorear y enseñar a las ovejas del Señor y darles de comer. Un pastor de ovejas, como todo mundo sabe o se imagina, cuida a sus ovejas, hablando en lo natural, que tiene a su cargo. ¿Y qué es lo que hace el pastor de ovejas? ¿Qué hace ahí en el campo? Las cuida. ¿Y qué? Y las alimenta. De la misma manera, un pastor en una iglesia local hace lo que es cuidar y guiar a los miembros del cuerpo de Cristo que tienen a su cargo. ¿Y cómo lo hace? Pues fundamentalmente enseñando como un maestro. Por eso los denomina pastores y maestros. Hermanos, para poder guiar y cuidar a las ovejas, los pastores han de saber enseñar. Esto es bien importante, escuchen. Enseñar la palabra de Dios. Todos conocemos pastores que descuidan esta tarea, ¿cierto o no? Y si es así, difícilmente a veces uno no puede asegurar que hayan sido constituidos por el Señor, pero si lo han sido, lo que están haciendo es gravemente descuidar la función principal que tiene su ministerio, que es dar de comer a sus ovejas. Porque como bien leíamos en los versículos del 14 en adelante, del 12 en adelante, pues si no fuera de esta manera las enseñanzas en las iglesias sanas, fácilmente anduviéramos fluctuando en cualquier viento de doctrina. Un pastor que ha sido constituido por Dios como tal, lo que hace la mayor parte de su tiempo es estudiar la palabra de Dios y orar. Y ora para que el Señor le dé entendimiento de lo que ha de decir a su iglesia y la sabiduría de cómo ha de decirlo. Eso es esencial en el pastor. Por eso Cristo mismo lo constituye. Porque es tan delicado el asunto, tan necesario, que Cristo mismo dice: lo voy a constituir, le voy a hacer, le voy a enseñar, le voy a dar. ¿Sí me explicó? Así la iglesia podrá comprender en profundidad quién es Dios y la manera en cómo nos amó a través de su Hijo Jesucristo y cómo somos nosotros de miserables, se los decía. Esa es la manera para poder lograr toda la unidad de la fe, y esos son los propósitos doctrinales que vimos al inicio. Por eso era importante tenerlos presentes para poder darnos un contexto de la importancia que tiene esta constitución que ha hecho Dios de pastores y maestros. ¿Me estoy explicando? Pero escuchen, hermanos, este fue el plan y el diseño de Dios para que de esta manera poder tener todos unidad en la fe y hacer crecer cada día más a la medida de la estatura de Cristo. El propósito de dar estos dones a su iglesia en maestros, en pastores y maestros, escuchen, fue para enseñarnos e ir caminando todos juntos como iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Que creamos las mismas cosas que Dios nos dejó en su palabra, enseñando a ir teniendo todos nosotros un conocimiento más pleno del Hijo de Dios que nos lleva a ser cada día más con Él y enseñarnos a apartarnos del error en el que siempre tendemos a caer. Esto es lo que Dios quiere que hagan los pastores y maestros en su iglesia. Pero si el pastor y maestro se dedica a salir en el internet, a empezar a ungir pañuelos, a empezar a hacer una cosa ahí de que el fuego santo y que el baile y que todo eso ni siquiera está en la Biblia. Lo que tenemos que enseñar los pastores y maestros es quiénes somos nosotros. Antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Pero cuando Jesús llegó a tu corazón, a tu vida, y tú decidiste seguirlo, hubo un cambio en tu mente, hubo un cambio en ti, una santidad que te posicionó con Él y que ahora es tu obligación ir creciendo en esa santidad. Hay tres momentos o tres tiempos indispensables que yo veo que todo pastor tiene directamente con sus ovejas. Escuchen, porque esto es bien importante. Tiempo de consejería, tiempo de comunión con los de la iglesia, es decir, convivencia,
y tiempos de administración sobre los asuntos de la iglesia. ¿Sí? Pero si por dedicarse en estas cosas un pastor descuida la preparación de la comida que los domingos debe servir a su iglesia a través de la predicación de la palabra, entonces se verá un efecto negativo en la iglesia. No habrá unidad en la fe. Dejarán de conocer al Señor como Él quiere que lo conozcan y los propósitos que Él tiene para ellos. Por lo tanto, empezarán a escuchar falsos maestros que hoy pululan por internet, los que los llevará a un error en todo viento de doctrina. Es bien importante el equilibrio en un pastor, hermanos. Por eso los tiempos tienen que ser bien administrados. ¿Se dan cuenta? Por eso todo tiene un tiempo. Por eso, aparte, un pastor no es el todólogo. O sea, el pastor no es el superpastor equipado y yo hago la carpintería, yo hago la pintura, yo limpio los climas, yo hago la limpieza, yo voy. No, hermanos, es un cuerpo y todos vamos haciendo las funciones del cuerpo. El pastor no lo es todo. Necesitamos unirnos para poder hacer bien nuestra función cada uno. Pero fíjense cómo Pablo le dice a Timoteo, a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, para que su ministerio como pastor no se vea comprometido con otras cosas. O sea, Pablo sabía, él conocía perfectamente porque estaba inspirado por Dios y él sabía que tenía que instruir a Timoteo. Abran su Biblia en 1 de Timoteo 4, por favor. ¿Ya estamos? Me voy a apurar, Versículo 6. Si esto, ¿qué dice? Díganlo. ¿Si esto qué? A ver, pastor y maestro. ¿Ya vieron? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. A ver, léanlo en versión negativa o contrario a esto. Si no enseñas, ¿qué serás? Un mal ministro. Versículo 11. Esto manda y enseña. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Pablo está explicando en esta carta y lo que ha conocido, Pablo le dice, esto manda y enseña. Dice versículo 13, en tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, ¿ya vieron? ¿En la qué? En la exhortación. ¿Y en qué? ¿Se dan cuenta cómo todo va cobrando un sentido desde lo que Pablo está diciendo? Él mismo constituyó pastores y maestros, ahí está. Por lo tanto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjense, le está diciendo, no descuides el don que hay de ti de pastor y maestro, porque le está diciendo, enseña, ¿sí? Ocúpate en estas cosas. Versículo 15, escuchen. ¿Cuáles son esas cosas? Las que acabamos de leer en el versículo 13, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, ¿qué? Sea manifiesto a todos. Es decir, que el pastor, si administra bien su tiempo, si se preocupa por la enseñanza, si se preocupa por el alimento que tiene que venir a dar el domingo, ese impacto va a ser para todos. Pero si el pastor se dedica a la juerga, al baile, si se dedica a todo lo demás y, pues sí, a ver qué les doy, pues así está de débil la iglesia. Por eso la iglesia está débil espiritualmente, porque no hay palabra que fortalezca al espíritu. Y por eso la iglesia misma empieza a buscar dónde alimentarse, ¿sí? Por eso empiezan a buscar pastos que verdaderamente les llegue, les nutra. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, esto tiene un impacto muy tremendo. Hebreos nos dice que tengan en cuenta a sus pastores, porque ellos mismos darán cuenta de ustedes ante Dios. Tengan en cuenta, ahorita lo vamos a ver. Pero vean cómo dice 1 de Timoteo 5:17, una vueltecita a su Biblia. Los ancianos que gobiernen bien,
Estamos, versículo 17, 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor, mayormente en los que ¿qué? En predicar y enseñar. Doble honor, hermanos, es igual a doble responsabilidad. Qué tremendo, ¿eh? Hermanos, este ministerio, como cualquier don en la iglesia, es un regalo de Dios. ¿Escucharon? Pero ser un buen pastor implica ser un buen maestro. Y un buen maestro, aunque haya sido constituido por Dios, es quien le dedica tiempo a la preparación de su predicación para el domingo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad que cumplir, porque un pastor, si no trabaja en preparar el platillo durante toda la semana, nunca será un buen maestro. Y por lo tanto un buen pastor, porque ambos van juntos. Un buen pastor es un buen maestro. Y saben, eso es esencial, y solamente Dios, hermanos. Él pone el don, Él pone el llamado, Él pone el ardor en el corazón de ser. Él te constituye, pero por eso le dice a Timoteo, por la profecía y la imposición que te hemos puesto, cuida, porque Dios te llama, pero a tus pastores se los confirma el Señor. Y ellos vienen en nombre de Dios y te ungen como pastor. Por eso un pastor necesita tiempo para preparar su sermón y tiene la responsabilidad de usar ese tiempo para poder cocinar bien la comida que se les va a dar a las ovejas. De esta manera podrá dar de comer, claro, a sus ovejas el pan que descendió del cielo, que es Jesús, exponiéndolo lo más fiel posible para que sus ovejas estén bien alimentadas. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ovejas. Porque no nada más es responsabilidad del pastor. Escuchen, no solo el pastor tiene la responsabilidad en la enseñanza, las ovejas tienen una responsabilidad en la enseñanza. ¿Y saben cuál es? Es venir preparados para escuchar la prédica. Si la responsabilidad del pastor es venir preparado, pues lo normal sería que la oveja tenga que estar preparada, con hambre, con deseo de escuchar, con necesidad. Tengo hambre, las ovejas, ¿no? Así que hoy es un buen día para insistir en este tema, porque cómo se nos suele olvidar. Hay muchos distractores en la vida, hermanos. Muchas veces, y como lo dice el pastor Chuy Olivares, desde aquí todo se ve. Y muchas veces te puedes dar cuenta quién viene desvelado, quién viene cansado, quién está en su celular viendo el Facebook, atendiendo redes, quién se sienta hasta allá atrás con los pies sentadas sobre otra silla y estando en otra cosa, totalmente fuera de orden, chateando con todo el mundo, y tú dices, no puede ser. Por eso es que las ovejas también tienen su responsabilidad. Por eso desde la mañana que decía mi hermano Víctor al inicio de la alabanza, ¿venimos gozosos? ¿Tenemos hambre? ¿Queremos? Sí, esperamos, deseamos el domingo. Yo se los decía en la mañana a mis hermanos, porque un gozo es escuchar su palabra, alabarle, pero verlos a ustedes también es un gozo. Ver que ustedes están bien, verlos cómo van creciendo, verlos cómo van alabando, ves cómo van adorando. Eso es un gozo tremendo. Pablo lo sabía y se los decía, ustedes son cartas de presentación mía, porque escuchen la responsabilidad del pastor. Pero eso solamente se logra si el pastor se introduce al tiempo, a la administración de tiempo de oración, de exhortación, de lectura, para poder enseñar bien, hermanos. Es muy fácil llegar desvelado y decir, ya mañana voy a la iglesia, sí, y pensar que es la mejor manera en que yo pueda recibir la palabra. No es así, hermanos. ¿Sabes cómo te preparabas para ir al baile o los 15 años? ¿O cómo te preparabas o deseabas que llegara aquel día del concierto? ¿Y cómo te preparabas? Estabas ansioso, ya querías que estuviera, ya querías que fuera. Así tendría que ser nuestra respuesta a Dios. Ya quiero que sea domingo, Señor, ya quiero escucharte, quiero aprender más, Padre. Tú me salvaste, tú me creaste. Es increíble lo que has hecho, es sobrenatural, Padre. Tú sí eres un Dios. Así deberíamos de venir. Así que no solo es la responsabilidad del pastor, hermano, de estar preparado. La oveja también lo tiene que estar. Pero les digo de los que estamos aquí.
Ya ni les digo de los que no llegan. O cuando la oveja no se presenta a comer, pudiendo hacerlo. ¿Escucharon? Cuando la oveja no se presenta a comer, pudiendo hacerlo. Si el Señor nos dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ¿qué dice? Ahí está Él en medio de nosotros. Mateo 18:20. No me vengas muy dogmático. Ay, es que eso viene de una disciplina. No, hermano, lo que está diciendo es que si 2 o 3 congregados, ahí está Él. Si resulta que siendo Dios tiene la deferencia de presentarse a la hora que nosotros le hemos dicho que nos vamos a reunir, pero no nos presentamos porque estamos en lo que tanto me gusta o por estar cansados de la noche anterior, entonces ¿sabes algo? El Señor no es prioritario para tu vida. Y tenemos un grave problema con Él. Hace unas semanas empezaron ahí a circular unos pastores de ahí de casa de oración. Yo no le quise dar reenviar porque esperé este momento para decírselos acá. Y era un mensaje muy fuerte. Dice, el peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. Es verdad. Han desfilado, han entrado, se han ido, vienen. Gloria a Dios por los que están. Doy gracias a Dios de verdad. Yo no dejo de orar por todos, pero que el Señor los vuelva a traer. Pero ¿qué sucede con ellos? Analicen sus vidas nada más. Solito Dios nos responde, ¿cierto o no? Yo sé que ahorita a lo mejor, pero no puedo ir por el COVID. Ahora sí me saliste bien prudente y bien sabio, ¿eh? Sí, es cierto, pero llegas tarde hasta por el Facebook. Llegas tarde hasta por el Facebook. Qué tremendo, ¿no? Dios es un Dios perdonador, pero también nuestra desobediencia trae consecuencias, ¿sí o no? Hermanos, tengamos cuidado de despreciar su presencia cuando Él mismo ha dado la inspiración para el alimento necesario para ti y para mí. ¿Escucharon? Esto viene de Dios. Es por eso que la importancia de congregarte, porque Él habla a cada iglesia lo que necesita. Es que yo me congrego, yo estoy escuchando de Casa de Oración Guadalajara, yo estoy escuchando Memphis, yo estoy escuchando Saskatoon, yo estoy escuchando. Está bien. Está bien. Dios habla a cada cuerpo lo que necesita, a cada iglesia, va edificando, va dando su alimento necesario. No quiero decir que no esté mal, está mal aquello, no. Pero Dios está hablando en su tiempo y en su momento. Es Dios, Él está allá y está acá. Y Él conoce lo que este cuerpo necesita. Él sabe lo que esta iglesia que está creciendo en madurez necesita. Por eso muchos andan dando tumbos, ¿sí o no? ¿Y cuál es su mayor excusa? Es que su mayor excusa es que la iglesia me lastimó, es que el pastor me lastimó. Por eso mejor me regreso a como estaba yo antes. Si así voy a hacer, mejor soy como antes. Esa es una gran excusa carnal, mental y gobernada por Satanás. Cuando un espíritu de Dios te dice, ve y sométete. ¿Se acuerdan de la silla del caballo? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Ese ejemplo fue muy bueno, ¿sí o no? Fue ilustrativo. Pues es lo que Dios hace, hermanos. Pero el Señor va acomodando todo, va acomodando piezas y va haciéndonos crecer en espíritu, en paciencia, en mansedumbre, en su amor. Así es que despreciar el pan que bajó del cielo para alimentar nuestro espíritu, que es lo único que nos sostiene, es faltar a lo que escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y si somos sinceros, hermanos, tú te puedes dar cuenta cuando alguien falta unos días, unas semanas, luego empiezas a ver unas situaciones y tú dices, ¿desde cuándo no vas a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo no vas? O sea, antes de que me empieces a contar tus problemas, ¿desde cuándo no vas a la iglesia? Escuchen, y no es venir por venir, es que escuchar con el Espíritu. Ya lo hemos dicho, esto no es religión, es relación. Pero yo necesito del alimento espiritual, necesito del pan del cielo para que me alimente, me sostenga. Yo necesito de eso. Y si Dios ha inspirado, ha instituido, ha constituido a una persona, a un ser, a un don, entonces yo sé que Él está hablando. Y yo dejo que el Señor me hable y tomo lo que yo necesito y ayúdame, Señor, para yo poder ayudar. Amén.
Pero ¿qué sucedería si un regalo como este, como un don de los que estamos hablando, no lo valoro, no lo tomo en cuenta? Porque qué padre es, por ejemplo, que llegara el presidente como en estos días ha venido y que te diera un regalo el presidente, que te dijera: a ver, Víctor, mira, yo te regalo aquí, lo firmo, ten. Y tú qué dirías: ah, qué padre, qué deferencia del presidente, me tomó en cuenta. Y ahí está, lo pondrías en tu sala y tú: no, el presidente me lo regaló. Pues cuán más agradecidos deberíamos de estar con el regalo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que depende nuestra vida, al regalarnos la enseñanza de su palabra, hermanos. No hay mayor regalo que ese para un hijo de Dios, escuchen, porque claro, si está escuchando el mundo: ah, no, tú estás loco, no, yo aquí tengo mis regalos por Britney Spears, yo ya ni me acuerdo, ya en esos me quedé, en eso me quedé. Ya no existen, ¿verdad? Bueno, ya luego me actualizan para actualizar las prédicas. Yo sé que en esta iglesia, y hablo aquí ya de la mayoría de casa de oración, somos conscientes y valoramos semejante regalo que Dios nos ha dado. Pero escuchen, porque esto sí es importante también que tengamos presente, tengamos mucho cuidado con el engañoso y perverso corazón, porque en la rutina de tener una sana doctrina y buena enseñanza de la palabra, pues puede llevarnos a la falta de agradecimiento a Dios y esto llevarnos poco a poco a dejar de venir. O venir, pero no oír, porque pensamos que ya lo sabemos y no lo necesitamos. Pero no es verdad, lo necesitamos más que el comer y respirar. Y algo más, y lo pongo delante de Dios porque Dios lo ha dado. Lo digo con vergüenza ante Dios, sabe que lo hago en obediencia y en humildad. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 12. ¿Ya estamos ahí? Dice: os rogamos, hermanos, ¿qué? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pónganme atención, no dejen que Satanás entre en sus mentes. La estima no es por causa de ellos, no es por causa de los que trabajan en la obra, de los que enseñan, de los que predican. La estima no es por causa de ellos, es por causa de la obra. ¿Escucharon? Pablo no dice que les demos la gloria a ellos, porque la gloria solamente se le da a Dios. Pablo dice reconocer, escuchen, y reconocer es tener respeto por alguien, apreciarlo y prestarle atención por causa de la obra. Eso es fuerte y eso es tremendo. Es Dios mismo que ha constituido, ¿sí?, ese don. Hermanos, es terrible, y aquí les digo, es terrible tratar de aconsejar a alguien que no te presta atención y que quiere consejos, pero más que consejos, quiere escuchar lo que él quiere escuchar, lo que como que le des por su lado para que él pueda. Es por eso están llenas las iglesias. No, hermano, no, tú sigues. No, yo veo en ti un don, yo veo que tú vas a ser predicador. Y vienen luego: a mí me dijeron, pastor, que yo voy a ser pastor. A mí me dijeron que yo voy a ser el trotamundos. A mí ya me dijeron. Ay. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Es terrible dar consejos así cuando les dices que no. Dijera un buen amigo: ahí es donde los conoces. Les dices que no, se molestan, se irritan, te levantan la voz. Y por eso les digo que es terrible, hermanos. Pero para dar consejería, escuchen, grábenselo, todos los que están oyendo, y esto les sirve para muchos, para todos los que estamos aquí. Para dar consejería, primeramente tendrías que ser ¿qué? Oveja. Y para ser oveja tendrías que pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Si no es fácil predicar la palabra sin quitarle lo duro, es mucho más difícil amonestar a alguien, ¿sabían? Es muy difícil. Mi esposa lo sabe y nadie más que el pastor sabe esto.
No se imaginan el dolor que produce el solo hecho de pensar que hay que amonestar a alguien. Es terrible, de veras. Y esto lo digo porque lo digo con todo el conocimiento y en el amor de Dios, porque hay muchos pastores que se gozan, se jactan y hasta lo disfrutan, te humillan, y lo hacen delante de todos y no, hombre, y te exponen y luego predican todo a través de tu error y de tu pecado y todo, se pasan ahí todas las series hablando de... ¿Saben, hermanos? Cuando verdaderamente tienes el amor de Dios y sabes que te ha sido perdonado eso y más a ti, te duele decirle, pero lo tienes que hacer. Y para eso se necesita valentía. Y debes de ser valiente para poder hacerlo, porque escúchame, tú tienes que ser como esos cirujanos, operar de una manera tan extraordinaria, tan delicada, que no puedas romper nada. Tienes que ser sabio en esa manejar, en ese momento cuando estás operando ese tiempo, y ahí es donde entra lo difícil, porque la oveja por la empieza y ya no sabe si es cabra o es oveja, y empieza a brincar y empieza, es que tú, es que yo, y es que hijo. Entonces ahí es donde empieza ya lo sabroso, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a fortalecernos en el espíritu y decir paz, quietos. Así es que el trabajo de los pastores y maestros de los que presiden es un trabajo muy delicado, hermanos. Y nuevamente les digo, no dejen que Satanás entre a sus mentes. Es muy delicado y muy mal correspondido. No me refiero al dinero, no dejes que es Satanás, sino que me refiero al reconocer de lo que vimos la palabra hace rato, al respeto debido, y es debido porque se lo debemos al Señor que nos los ha dado como regalos. ¿Escucharon? Y podemos imaginarnos que Pablo, al escribir estos versículos como el de Tesalonicenses u otros parecidos en todas estas épocas, vemos que y lugares que los miembros de la iglesia carecían de ser agradecidos con Dios por estos regalos que Él hace a su iglesia para que se sostenga y prevalezca, hermanos. Así que, hermanos, lo digo empezando por mí, para mis pastores, es necesario tener este versículo presente, el que leímos de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pásale, Yere, ya estoy terminando. ¿Sabes? Esto es necesario, hermano. Esta enseñanza por eso era necesaria y por eso tiene que ser dividida en la segunda parte, porque nosotros tenemos que ver, que comprender cuando somos ovejas o no lo somos. Cuando somos ovejas nos quedemos en un redil, pero ven, la enseñanza así es. Dios tiene nada, a Dios no se le escapa. Dios sabía quién venía, quién no venía, y Dios sabe lo que hace. Lo único que el Señor hace es mostrarnos su amor, su protección y su cuidado. Pero muchos, cuando escucharon la palabra dura, se fueron. ¿Ustedes también se quieren ir? Contéstenle al Señor. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el versículo 12 nos dice que los dones que Dios dejó en su iglesia por amor tienen un propósito muy grande que los vamos a ver, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituyó como un regalo a la iglesia de los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y los maestros. Y lo hizo en primer lugar para perfeccionar a los santos, para que así los santos podamos edificar bien la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, no sé si tú no estés agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, pero sobre todo por lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Qué triste sería saber que tu iglesia es una iglesia de esas de las que hemos mencionado, donde pues, más que palabra son ideas del hombre, cuentos, fábulas que el mundo quiere escuchar. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios siempre, siempre nos va a llevar
hacia el conocimiento de Él. Nunca nos va a llevar hacia que nosotros estemos bien como quieras estar tú, sino que Dios es el que te va a mostrar cómo estás realmente. El pensamiento humano siempre nos confunde. El pensamiento humano siempre nos hace pensar que estamos bien, que el que está equivocado es el de al lado, que yo no hago nada, que el que lo hace es el de al lado. La palabra de Dios es para uno, es viva y eficaz, es para uno. No es para que cambie el de junto, es para que tú cambies, es para que tú empieces a actuar. Por eso Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que en la enseñanza sana de su palabra podamos crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos, mi Dios, porque no nos has dejado desamparados, Padre. No nos has dejado, Señor, sin tu palabra, sin el conocimiento tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre, por aquellos pastores, Padre, que han edificado nuestras vidas, Señor. Por aquellos pastores que verdaderamente, Señor, cumplen esa función, Señor, que dedican el tiempo necesario para alimentar a los rebaños, Padre. Gracias por esos pastores míos, Padre, que tú has puesto en el camino, Señor, y que me ayudan, Señor, a discernir, a estudiar, Padre. Gracias, Padre, por sus vidas. Yo los bendigo desde aquí, Padre, en tu nombre, Dios, porque han sido bendición para mi vida y por lo tanto es bendición para la iglesia, Padre. Gracias, mi Señor, por esto que tú haces, Padre. En tus manos ponemos a Casa de Oración Villahermosa Sur, Padre. Ayúdanos en todo, Padre. Te lo rogamos, mi Dios. Ayuda a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Veracruz, en Ciudad del Carmen, en Houston, en Mérida. Padre, ayúdales, Padre. Allá en Colima también, Padre. Ayúdales, Señor. Ponles una iglesia sana, Padre. Ayúdales, Señor. Te lo ruego, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante, mis hermanos. Qué importante es conocer la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Al conocer la palabra pura de Dios, la sana doctrina, es lo que estábamos cantando en la mañana, hace rato, mis hermanos, diciéndole al Señor que derribe nuestros argumentos, esos pensamientos, esas cosas erróneas que van en contra de la voluntad, en contra de la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso necesitamos purificarnos, santificarnos, ocuparnos de la lectura, para saber y conocer más a Dios. Vamos a decirle: purifícame, Señor. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, Señor. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, santifícame, Señor. Santifícame. Cambia mis odres, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, Señor. Purifícame, santifícame,
se levanta contra tu voluntad. Derriba, Señor, derriba mis argumentos, que se levanta contra tu voluntad. Derríbalo, Señor, derriba mis argumentos, que se levanta contra tu voluntad. Sí, Señor, hoy he escuchado, Señor, tu palabra y tu verdad. Tu palabra es verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Porque Él nos ha revelado su palabra, mi hermano. Él nos ha revelado su palabra, y esto a muchos no les gusta, mis hermanos, porque choca con la carne. Pero la palabra de Dios es verdad, es como un martillo que rompe la dureza. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que vinieron, qué bueno que estuvieron aquí y estuvieron conectados, mis hermanos. Que tengan un excelente domingo, mis hermanos, que tengan muy buen provecho y que sigan creciendo en el Señor, mis hermanos. Es el deseo de nosotros, es el deseo de Casa Oración, mis hermanos, que crezcan cada vez más a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso al Señor y que Dios le bendiga, y nos vemos el próximo domingo, primeramente el Señor, si Él nos los permite. Hasta luego, mis hermanos. Salúdense unos a otros.